Y ustedes lo saben que cada semana en este espacio de noticias invitamos a creadores de contenido para que nos platiquen el trabajo que hacen todos los días. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariano. Gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pues me da muchísimo gusto recibirte, Michelle. Te platicaba antes de empezar la entrevista que he estado viendo el contenido que compartes a través de tu canal de YouTube, que te va muy bien. Tienes muchísimas comentarios, la gente te quiere mucho. Pero no perdamos de vista que esos migrantes salen de sus hogares, de sus países, porque ahí no encuentran opciones para una mejor vida. Así es, no perdamos de vista a los verdaderos responsables de esta crisis. Maravilloso, hermoso, pero yo lo he calificado en tres partes. ¿Cómo? Una, la abundancia. ¿Hay mucha abundancia en México? Mucha abundancia, demasiado. Hoy nos tiene una gran noticia. Resulta que Michelle es cubano, sí, pero también ya es mexicano. Michelle Crónicas, como lo conocen, bienvenido Michelle, qué gusto platicar contigo esta tarde aquí en Conexión Indigo. Mariano, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya eres mexicano, caramba. Mexicano, oficialmente, ¿Sí? Aquí tengo mi carta de naturalización. Pero no perdamos de vista que esos migrantes salen de sus hogares, de sus países, porque ahí no encuentran opciones para una mejor vida. Así es, no perdamos de vista a los verdaderos responsables de esta crisis. Tíreme una foto con esta Coca-Cola. En Cuba no hay nada, Michelle. Ahora sé perfectamente que Cuba está vacía. Cuba no tiene nada. Cuba se está muriendo de hambre. Para muchos, esta inocente reacción de Alida quizá parecería exagerada. Sin embargo, la mujer de 61 años ha vivido toda su vida bajo el yugo de la dictadura cubana. Viviste engañada 61 años. Y es penoso tenerlo que decir, porque yo amo mi Cuba, pero no hay nada. Hace 7 años, Michelle, el hijo de Alida, logró salir de Cuba para estudiar una maestría. Al comprobar la abundancia que hay en México y el privilegio de vivir en libertad, luchó para que su madre escapara del horror del comunismo y lo logró en agosto pasado. Me voy para México, me voy para México. Felicidades. Lo logramos. Visa mexicana, mi mamá, ya estamos en México. Michelle tiene un canal de YouTube y desde ese momento comenzó a documentar la salida de su madre de la isla y sus emotivas reacciones de asombro ante lo que comenzó a vivir al dejar su patria. Un fenómeno que se advierte es común entre los cubanos cuando saborean la libertad y la democracia. De ver tanta tienda y tanta comida y tantos restaurantes. En Cuba no hay nada, en San Antonio de los Baños, que es mi pueblo, no hay nada. ¿Cuánta abundancia? Abundancia de todo, esto es una maravilla. La cubana y su hijo comparten con sus seguidores su día a día y lo maravillosa que es la vida para los ciudadanos que habitan un país libre. Situaciones tan cotidianas como comer una dona, comprar un paquete de pan y qué decir de disfrutar unas palomitas en la Alameda, viajar en Metrobús o manifestarse libremente. Hay una manifestación que es algo normal. La gente en cualquier parte del mundo libre, exige derechos. Y mi mamá está curiosa. Sí, Nunca había visto, ¿eh? No, una te he visto los manifestación. videitos que tú me has mandado. Pero nunca había visto una manifestación real. Todo para Alida es asombro. Son los aires de la tan anhelada independencia. Y además una cosa muy importante, mami, caminas en libertad, sin temor a nada. Azteca Noticias tuvo la oportunidad de platicar con Michelle y el cubano de 36 años no dudó en decir que él y su madre aman a México, un país lleno de oportunidades y al que dicen los mexicanos están obligados a cuidar siempre su democracia sobre la base de su tan anhelada libertad. Hay que, digo siempre, valorar lo que tenemos, cuidar nuestra libertad, cuidar nuestra democracia y cuidar sobre todo nuestra abundancia. Lo dice un cubano que conoce perfectamente la realidad de su país, lo dice un cubano que hace 7 años vive en México y agradece cada una de las oportunidades que este país me ha brindado. Esto es una locura, Michelle. Hay que vivirlo. Un cubano tiene que vivirlo, estar aquí, porque es que no hay nada, en Cuba no hay nada.
Bendecidos están. Felicidades por tener tantas cosas. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Y ustedes lo saben que cada semana en este espacio de noticias invitamos a creadores de contenido para que nos platiquen el trabajo que hacen todos los días de grabar en las calles de México, en cualquier punto de nuestro país, sobre todo si son creadores de contenido extranjeros. Hemos tenido aquí a personas que vienen de diferentes partes, ya hemos tenido creadores de contenido de Colombia, por ejemplo, y tenemos ya la invitación para que más creadores puedan estar con nosotros y nos platiquen su experiencia. Hay una persona que crea contenido desde hace 7 años que llegó a nuestro país. Se llama Michel Cota y todo el mundo lo conoce como Michel Crónicas. Es cubano y está con nosotros aquí en el estudio para platicar de su canal en YouTube y la experiencia que tiene de compartir todo lo que va experimentando a través de sus plataformas digitales. Michel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias Mariano, gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, pues me da muchísimo gusto recibirte, Michel. Te platicaba antes de empezar la entrevista que he estado viendo el contenido que compartes a través de tu canal de YouTube, que te va muy bien, tienes muchísimas comentarios, la gente te quiere mucho, la gente en México te sigue, por supuesto, porque desde que llegaste de Cuba te has dedicado, por ejemplo, a documentar tu experiencia en nuestro país. Platícanos acerca de eso. ¿Por qué saliste de Cuba? ¿Por qué te viniste a México? ¿Qué te llamó la atención de nuestro país? Que ahora prácticamente ya es tuyo, porque además estás casado con una mexicana. Ya soy más mexicano que el nopal. Que el nopal, ¿verdad? Ya estoy más que mexicanizado. Yo vine desde Cuba en el año 2016. Me gané en aquella ocasión una maestría con beca CONACYT y ese fue, digamos, el motivo impulsor que me trajo a México, y yo creo que una cosa trajo a la otra. Terminé mi maestría y tiempo después tenía como ese deseo de crear contenido, algo que quizás en Cuba es muy difícil de hacer. Y aquí en México, que hay tanta libertad, que hay tantas oportunidades, dije, quiero expresar algunas ideas, quiero desde mi propio enfoque, desde mi perspectiva de cubano que vive en México, un poco comparar la cultura de México con la cultura de Cuba. Y eso es lo que he venido haciendo a lo largo de estos años en el canal Michel Crónicas. ¿Qué estudiaste, Michel? Soy profesor de filosofía, estudié filosofía en la Universidad de La Habana, fui un tiempo profesor, después me vine para México, hice también una maestría en filosofía y estoy concluyendo actualmente mi doctorado en filosofía. Ha sido toda una trayectoria en las letras. Sí, me imagino. Cuando tú llegas a México, 7 años, hace 7 años. Hace 7 años, ¿correcto? Ya cumplí 7 años. Ya cumpliste 7 años. Cuando tú llegas a México, ¿ya conocías del país? ¿Sabías de lo que aquí había? ¿Te habías documentado de lo que era México, su gente, su gastronomía, su cultura? Sí conocía de México, sí conocía de la historia de México, sí conocía a grandes rasgos, porque se estudia en Cuba, se estudia en la licenciatura, conocía algo de la independencia mexicana, de los padres independentistas, de la revolución mexicana, de la cultura mexicana, sobre todo la música mexicana que es muy escuchada en Cuba. Pero déjame decirte que nada que ver el pensamiento que tenía cuando puse los pies en suelo mexicano. Descubrí muchas cosas. Se me abrió un mundo completamente desconocido para mí. Para un cubano con 29 años que nunca había salido de Cuba, México me abrió las puertas al mundo sin duda alguna. ¿Llegas a la Ciudad de México o llegas directamente a Puebla? Porque tengo entendido que vives en Puebla, ¿verdad, Michel? Llego a Puebla directamente, sí. Llego a Puebla. O sea, yo tomé un vuelo de La Habana a Ciudad de México y esa misma noche llego a Puebla, directamente. Y empiezas a documentar. Michel empieza a documentar, creas tu canal y empiezas a subir contenido, subes videos. ¿Qué vas descubriendo? ¿Qué es lo que te va llamando más la atención de México, Michel? La abundancia. La abundancia es algo que a mí desde un inicio me llamaba mucho la atención, como en México a veces lo tenemos por dado y yo creo que a veces no se valora lo suficiente porque nacemos en ese contexto, en esas posibilidades. Pero para mí como cubano, llegar y encontrarme con tanta abundancia, eso inmediatamente fue lo que yo quise comenzar a documentar. Claro, después hablo de cultura, hablo de política, tengo temas muy diversos en el canal, siempre intentando, no le doy un enfoque tan filosófico, siempre me interesa llegar a un público mayor, a un público que entienda qué siente un cubano viviendo en México. ¿Y qué has sentido? A ver, trata de hacernos entender tu sentir.
¿Qué has sentido al encontrarte con un México abundante como tú lo defines? Yo me siento bendecido, sin dudas yo me siento un hombre bendecido. A mis 29 años mi vida cambió completamente. No solamente en el plano profesional, o sea, he podido hacer cosas en México, gracias a México, que en Cuba para un cubano son impensables. Yo, gracias a mi profesión, gracias a estas oportunidades, yo pude incluso viajar, conocer países. Estuve en España, estuve en Italia y todo eso se lo debo a las oportunidades que me ha dado México. Y hay un gran sentido de agradecimiento hacia a este país. Descubrí cosas nuevas, me enamoré en este país, o sea, también encontré el amor de mi vida en este país, una hermosa mexicana, una hermosa poblana que por supuesto me hace muy feliz, hasta el amor encontré en este país. O sea. Bueno, México te ha recibido, pero por donde le busques con los brazos abiertos, y entonces, ¿qué tan difícil? Ya comentabas que no es muy difícil, no es tan sencillo, no es sencillo ser creador de contenido en Cuba, por supuesto. ¿A qué te enfrentas estando en Cuba? No puedes hablar de determinados temas, obviamente no puedes, por ejemplo, señalar o criticar al gobierno. ¿A qué se enfrenta un creador de contenido? Porque sabemos que hay creadores de contenido estando en Cuba. Y vemos incluso youtubers cubanos que reaccionan a cosas de México y youtubers cubanos que reaccionan a tu contenido. ¿Qué tan complicado lo tienen allá? Es muy complicado. Yo te debo decir que yo admiro a los creadores de contenido que hacen contenido desde Cuba. Porque yo he ido a Cuba, yo he creado contenido estando en Cuba, yo intento ir todos los años a visitar a mi familia y te cuento que me pasó recientemente, estuve en diciembre, estaba grabando un experimento social en mi pueblo y se me acercaron personas de la seguridad del Estado a preguntarme qué estaba grabando. Yo estaba grabando en una verdulería, en la calle, algo muy normal, no estaba con un cartel haciendo un tipo de protesta, no, sencillamente grabando un contenido cotidiano y me dijeron que no podía estar grabando y yo en ese momento reaccioné, un mecanismo de defensa, dije, yo soy mexicano, estoy tomando fotos, estoy platicando con las personas y por el hecho de decir que era mexicano, me dijeron, sí, no te preocupes, pero ten cuidado con la cámara, no te vaya a pasar algo. Fíjate. O sea, sí hay mucha represión. No digo sí lo hacen, pero el factor riesgo es muy grande para muchos creadores de contenido que al día de hoy se han tenido que ir del país. Son muchos los que han tenido que abandonar la isla. Sí. Sí, y lo están documentando y lo están documentando. De eso nos podemos, gracias a las redes sociales y a estas plataformas, Michelle, en tu caso nos podemos, nosotros que estamos en otros países, conocer la realidad que está viviendo Cuba, las carencias que tiene, los problemas, por ejemplo, de esta abundancia que tú hablas. Me llama mucho la atención porque recientemente Michelle trajo a su mamá. Su mami nunca había tenido la oportunidad de salir de Cuba. Tiene 61 años tu santa madre, ¿verdad? 61 años. Entonces tuvo la oportunidad de salir su mami. Michelle organizó, la llevaste a la embajada para que obtuviera... ¿Qué les dan? ¿Es un permiso o es un visado? Es complicado, es muy complicado obtener una visa mexicana desde Cuba. Lógicamente se exige una visa porque la migración es tan grande que si el gobierno mexicano, estoy convencido, no hubiera visado, se iría posiblemente 5 millones de cubanos en un mes. En mi caso, como soy residente permanente, yo solicité la visa de mi mamá y fue un trámite bastante complejo, demorado, pero bueno, felizmente ella le dan su visa para residir, ya residente permanente acá en México. ¿Cuánto tiempo te tardaste o tardó el procedimiento para que lograras la visa de tu mami y pudiera viajar a México? Más de un año desde que lo comencé. Más de un año. Más de un año desde que lo comencé. ¿Y ya empezaste, por ejemplo, a tramitar esta visa para tu papá, para tu padrastro, para tu hermano? Y quiero también tramitarla, sí, ya voy a comenzar lo antes posible a tramitar la visa de mi papá, mi padrastro, que es como un padre para mí. Y en el caso de mi hermano es más complicado porque no existe vínculo familiar entre hermanos para el tema del visado. Es más difícil. Y bueno, rapidísimo queremos mostrarle, si no han tenido la oportunidad de visitar el canal de Michelle, un pedacito del video que él pudo compartir con todos nosotros cuando vino su mamá y la llevó a un Chedraui, a un centro comercial, a un supermercado, y esta es la reacción de su mami al visitar por primera vez un supermercado mexicano. Es penoso tenerlo que decir, porque yo amo mi Cuba, pero no hay nada. En Cuba no hay nada. Déjenme verla bien en mis manos, porque yo nunca había visto una cebolla tan grande. Dentro de una tienda también hay comida, yo eso nunca lo vi. En un supermercado, sí. Aquí también es ropa.
y comida y de todo. Y Ya de tú vas a ver. todo, de todo como Ya el estamos borrego. ahora en la parte de las frutas y las verduras. Qué cantidad de Mira. manzanas. Esto es una locura, Michelle. Esto es, hay que vivirlo. Un cubano tiene que vivirlo, estar aquí. Y por eso todos los cubanos que se van de la isla y regresan, cuentan toda esta maravilla. Porque es que no hay nada, en Cuba no hay nada. Bendecidos están. Felicidades por tener tantas cosas. Tu mami es adorable. Cualquiera se la quiere comer a besos. ¿Estás de acuerdo? Sí, mi madre es Y te encantadora. emocionas, Michelle. Sí, es te emocionas encantadora. mucho. El tiempo desgraciadamente nos está comiendo, Michelle, pero yo te quiero preguntar ya para ir concluyendo esta entrevista. El que tú subas este contenido, el que compartas estas opiniones, ¿no te trae algún tipo de problema, incluso a tu familia estando en Cuba? Lo seguiré haciendo. Te puedo decir que lo seguiré haciendo porque hay que mostrar la verdad de lo que sucede en mi país. Yo creo que esa es la gran labor que tenemos los creadores de contenido si estamos comprometidos, estar comprometidos con la verdad. La verdad siempre es muy subjetiva, pero intentar ser en lo que hacemos lo más objetivos posibles. Y yo creo que mostrar lo que es Cuba, mostrar la realidad desde mi enfoque, me ha permitido ganar credibilidad en México. Y es algo que agradezco mucho. Ya te conoce mucha gente, la verdad, y la Sí. gente te quiere mucho. Ya lo vi, la verdad es que te reconoce en la calle y los comentarios en tu canal son muy positivos. Es algo que agradezco muchísimo Qué bueno, al Michelle. público que tenemos. Pues felicidades, Michelle, por supuesto, aquí tienes tu casa. Gracias, Aquí, Mariano, gracias. la vez que tengas la oportunidad, la próxima vez que puedas traerte a un familiar o vuelvas a venir con tu mamá, nos avisas y la invitamos aquí al Claro que estudio, sí. ¿te parece? Gracias, muchas gracias. Michelle, muchísimas gracias por Gracias haber a ti. estado con Gracias, nosotros. gracias. Michelle Cota, por supuesto, creador cubano de contenido que se dice ya es más mexicano que el mole y aquí ya lo adoptamos. Miren, hace unos meses recibimos en este estudio al youtuber cubano Michel Crónicas, quien nos platicaba sobre su experiencia aquí en nuestro país, ya tiene varios años documentando aquí en México, y de qué opina de los mexicanos. Bueno, esta tarde tengo el gusto de recibir en este estudio completamente en vivo a la señora Alida Layón Enríquez. Ella visita por segunda ocasión México, no habíamos tenido la oportunidad de platicar con ella, pero está el día de hoy con nosotros y queremos platicar acerca de su impresión de México, lo que nos puede platicar de Cuba y lo que a mí me llama mucho la atención, cómo ella ha definido a México como el país de la abundancia. Michelle, señora, bienvenidos. Muchísimas gracias por hacer conexión esta tarde con nosotros. Gracias, Un gusto, Mariano. muchas gracias. No, al contrario, señora, bienvenida, muchísimas gracias. Usted ya es bien famosa en las redes sociales. Sí, Bueno, sí. en el canal de Michelle, cuando sube un video con usted, ¿qué tal? Se revienta las redes. revienta las un redes montón enseguida. de visitas, No, ¿verdad? la verdad que Michelle me ha dado una fama en México. México es un país maravilloso, hermoso, pero yo lo he calificado en tres partes. ¿Cómo? Una, la abundancia. ¿Hay mucha abundancia en Mucha México? abundancia, demasiado. Tráfico. Ah, bueno. El tráfico. Para llorar. Así mismo. Y mucha gente. Sí, Mucha imagínese gente, nada más. mucha gente. En la Ciudad de México somos casi 10 millones de personas y si lo juntamos con los municipios conurbados, Michelle, somos casi 20 millones de personas solo aquí en la capital. Ahora Dos- súmele el dos resto del Cubas. país. Entonces, Hay dos Cubas aquí, ¿verdad? Dos Cubas en una ciudad. Yo vengo de Cuba, que es tan chiquita, y entonces veo todo esto enorme, pero muy lindo. Y los mexicanos son muy agradecidos y son muy amistosos, muy cariñosos. Es la segunda vez que visita La nuestro segunda país. vez. Para lograr salir la primera vez, ¿qué tan complicado fue? Bueno, yo vine por Minche. Minche fue el que me hizo todo y fue el que me pudo traer aquí. Por mediación de él, fueron Por el vínculo familiar, Familiar, a través de efectivamente. mi vínculo familiar, ya se solicita la visa en la embajada. Pero lo que preguntas, Mariano, sí es complicado porque no es Claro. accesible a todos los cubanos. No Sí, cualquier existe. cubano puede tener No, acceso a estos no, trámites, no. mucho menos poder salir del país. Efectivamente. Eso es bien gorroso. ¿Y por qué es tan complicado? Yo he visto, Michelle, por ejemplo, a otros youtubers cubanos que dicen que venir a México es demasiado complicado. ¿En realidad lo es? Lo es. A diferencia de otros países. Exactamente. ¿Por qué lo México es complicado? Porque es que, imagínate, la situación en Cuba es tan delicada, la situación económica en Cuba está tan delicada que inevitablemente, y hay que entenderlo, México es foco de migración
si se diera un visado libre, yo siempre he dicho que se van 5 millones de cubanos en una semana, en un mes, y no exagero. Y inevitablemente recibiendo cubanos, tanta migración, no estaría preparado un país incluso como México para recibir ese flujo migratorio, ya sea para quedarse en México, hacer vida como lo hemos hecho muchos cubanos, o para seguir hacia Estados Unidos. Claro, lo hace un país completamente atractivo por la cercanía y además por la cercanía también con los Estados Unidos, ¿no? Esa es una gran ventaja. Efectivamente. ¿Cómo ha sido la experiencia la primera vez de esta segunda? Yo entiendo que apenas lleva algunos días esta segunda ocasión. Sí. Probablemente, Michelle, la vas a llevar a conocer algunos lugares que no visitó en la primera ocasión. Exactamente. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, Ya nos dio una definición. No, ¿Qué ha descubierto de México? de México descubro, ya le digo, todo diferente a Cuba. Es todo tan diferente, todo nuevo para mí. Porque yo vivo en un pueblo que es diferente a lo más chiquito que pueda haber aquí. ¿De verdad? Sí, de verdad se lo digo. En ese aspecto sí somos muy Sí, distintos. Sí, porque San Antonio, que es mi municipio, es un pueblo que está ya destruido. Está totalmente destruido. Todo se ha acabado, a diferencia de cuando yo fui jovencita, las cosas eran distintas, pero ahora todo está totalmente cambiado. Y llego aquí y veo todo maravilloso. ¿Le gusta el picante? Bueno, lo puedo comer. Ajá. No mucho, pero lo puedo, por problemas también de salud. Claro. Porque Cuando uno no está acostumbrado, pues de Claro, repente la claro, barriga sí. reclama. Yo ¿no? todavía 8 años. ¿Ni tú te y acostumbras? No como esa cantidad excesiva de, No. ¿Tu esposa? de picante. Sí, Ella mi sí. esposa sí. Ella es Ella mexicana. es Porque tu esposa es poblana mexicana. de Talavera, Ajá. entonces, sin ningún tipo de problema. Y descubriendo, bueno, en este viaje la llevé a un mercado. Fuimos al mercado de Medellín. Ujú. Y mi mamá me dice, no encuentro diferencia entre un supermercado o un mercado No, lo veo o un igual. pequeño negocio local. Lo veo Porque igual. encuentra mucha todo. abundancia, mucha abundancia. Este es el país de la abundancia. Están bendecidos todos y yo les deseo mucha suerte y mucha salud siempre para que sigan disfrutando de esta maravilla Y de esta libertad. y de mamá. esta libertad. Pues yo les quiero agradecer el tiempo. Desgraciadamente en televisión es nuestro peor enemigo, nos come. Pero yo les quiero agradecer, Michelle, muchísimas gracias por platicarme acerca de tu historia, por haber venido con tu mami, señora, de verdad, muchísimas gracias. El placer es Esta es mío. su casa, siempre que Gracias. tenga la oportunidad. Y la próxima, como quedamos la vez pasada, dijimos, la próxima que venga mi mamá, te la traigo. Y aquí estamos. está. La próxima que venga su esposo, lo invitamos acá. Muchas gracias. ¿No? Será un ¿Les placer. parece? Gracias, Será un Mariano. placer. Muchas gracias. Será un placer. Perfecto, Gracias. pues bienvenida, muchísimas gracias, Gracias. Michelle, como siempre, éxito en Gracias. tus videos, ahí estamos al pendiente de tu trabajo. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Pues Gracias. ahí lo tienen, ya saben, qué interesante platicar con ellos, el tiempo no siempre nos ayuda, pero bueno, finalmente interesante conocer este tipo de historias. Les comentaba, previo a irnos a los comerciales, acerca de la historia de Michel Cotto Alayón, usted lo conoce, ¿no? Seguramente lo ha visto en algún video, seguramente lo ha visto en varias entrevistas, se ha vuelto muy popular, se ha viralizado la historia de Michel. En México llegó hace muchos años de Cuba y ha formado una carrera como youtuber, documentando su estancia en México y por supuesto cuando viaja a ver a su familia, quien continúa, la mayor parte de ella, en Cuba. Y por supuesto ha venido al país con su mamá, ha venido con otros familiares, los ha invitado a estar en México para que conozcan lo que es estar fuera de Cuba y estar en un país completamente distinto al suyo. Hoy nos tiene una gran noticia. Resulta que Michel es cubano, sí, pero también ya es mexicano. Michel Crónicas, como lo conocen, bienvenido Michel, qué gusto platicar contigo esta tarde aquí en Conexión Índigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya eres mexicano, caramba. Mexicano, oficialmente, Sí. aquí tengo mi carta de naturalización que orgullosamente estoy presumiendo. Me estoy recién estrenando como mexicano. ¿Y cómo te sientes? Pues déjame decirte que he tenido muchos sentimientos encontrados, ¿no? Ya son casi 9 años viviendo en México y yo me siento mexicano desde hace muchos años, ¿no? Pero el hecho de que un papel, un documento tan importante me acredite, yo creo que me hace ser aún más responsable, más comprometido con este país que me abrió las puertas siendo un cubano, me recibió como migrante, como recibe a tantos migrantes, y ahora que soy oficialmente mexicano, es un compromiso aún mayor con México. Cuando llegaste a México de Cuba, Michel, ¿cuál fue tu estatus migratorio por mucho tiempo?
Yo llegué como estudiante, era residente temporal de estudiantes, porque vine a hacer mi maestría por 2 años, y cuando tú vienes a hacer una maestría, a cursar un posgrado en México, migración te da el estatus que es, digamos, que es el primero, el más sencillo, que es el de residente temporal de estudiante, que tiene una vigencia de 1 año, hay que renovarlo según dure el posgrado. O sea, yo estuve 2 años siendo residente temporal de estudiante, bueno, y después entré en el doctorado que tenía ese mismo estatus. ¿Qué estabas estudiando? Filosofía. Fui profesor en Cuba, en la Universidad de La Habana, varios años, y vine aquí a México justamente. Ese fue el primer pretexto para llegar a México, superarme profesionalmente en mi carrera. Pero hay un motivo, ¿no? Había como algo que te impulsaba para salir de Cuba por la circunstancia que todos conocemos de cómo se vive en tu país. Finalmente, ¿no? Cómo es la circunstancia social, económica y política de Cuba. Desde que pisaste suelo mexicano, en ti existió siempre ese gusanito, ese interés de quedarte en México. Desde el día 1, yo creo que desde antes de salir de Cuba, tú lo comentabas, yo le decía a mis padres, no he montado mi primer avión, no conozco México, pero quiero que ustedes lo conozcan también. Porque ya como joven tenía la ilusión de conocer un mundo nuevo, de abrirme nuevos caminos, nuevos horizontes, como es el sueño de miles de cubanos, de miles de migrantes que viven en países en situaciones políticas, económicas, sociales tan difíciles como las que se viven en Cuba. Y desde un inicio yo quise hacer vida fuera de Cuba, desde que tomé la decisión de salir de mi país de origen. Y cuando llego a México, por supuesto que veo que existía esa posibilidad que no fue tan sencilla, costó varios años, ¿no? Uh-huh. No es cuestión de llegar y ya eres ciudadano. Fueron casi 9 años de espera, pero que estoy al día de hoy disfrutando con muchísimo orgullo. ¿Cuándo comenzaste con el trámite para que hasta el día de hoy, bueno, tengo entendido hace par de días te entregaron la carta de naturalización? Sí, me la entregaron el viernes 21 de febrero. Ya apenas hace 4 días que tengo mi carta, pero fue un proceso de 1 año desde que inicié el trámite. Se hace un pago ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuánto pagas? 8.500 aproximadamente, 8.555 si mal no recuerdo, son casi unos 9.000 pesos, y existen varias modalidades porque muchas personas me preguntan y ya ves que hay cierto, y debo decir, hay cierto estereotipo con los cubanos, o sea, se casan con una mexicana por papeles. En mi caso no, en mi caso yo soy residente temporal, era residente temporal estudiante, después me hice residente permanente, y como ya llevaba 5 años siendo residente permanente, pues pude aplicar, tengo ese derecho. Migración me da, la Secretaría de Relaciones Exteriores me da ese derecho. Pasados 5 años aplico a la modalidad de solicitar mi naturalización por residencia, por vivir más de 5 años en México siendo residente. Que es uno de los requisitos. Que es uno de los requisitos, sí. Te piden varios requisitos, ¿no, Michelle? Piden varios, o sea, ¿Cuáles son? Son muchísimos, pero el más importante es según vayas a aplicar. Por ejemplo, si vas a aplicar por matrimonio, tienes que llevar 2 años casado con una mexicana o con un mexicano. Si vas a aplicar por hijos, pues tener hijos nacidos en México. En mi caso, que apliqué por residencia, tenía que tener 5 años siendo o temporal o permanente. Yo era permanente. Y ya tenías esos 5 años. Ya cumplías con ese objetivo. Ya cumplía con ese requisito. Ajá. Y otros requisitos, bueno, hay que hacer el pago correspondiente, hay que sacar antecedentes no penales locales y que no te hayan detenido, que no hayas estado encarcelado, nada de eso. Acta de nacimiento legalizada del país de origen, legalizada en este caso por la Embajada de México en Cuba, que es mi país de origen. Son varios requisitos, y uno de los más importantes considero, debes prepararte porque hay que hacer un examen de historia de México. Claro, te pusiste a estudiar. Sí, estuve muchísimo. Platícame esa parte, porque yo sé que eres una persona, vives en Puebla y eres una persona que documenta muchas cosas y has conocido a mucha gente durante tu trabajo como creador de contenido, como youtuber, ¿no? Pero por supuesto también era sentarte, abrir libros de historia y conocer más de México. ¿Cómo le hiciste? ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Tu esposa te ayudó a entender más la historia o fuiste a una escuela? Platícame esa parte. Mira, fue fascinante, te puedo decir, porque me gustó mucho todos esos meses de preparación en que qué libro voy a leer. La historia de México es muy grande, o sea, desde la historia
de la Revolución Mexicana, de la independencia mexicana, de las culturas, ¿no? de los orígenes de México. Tenochtitlán, los mayas, los aztecas, la fundación. Es fascinante, fascinante, fascinante. Y me acercó más a entender el ser del mexicano, o sea, lo que somos actualmente, y digo somos porque ya soy uno más, ya soy un hijo adoptivo, ¿no? Cómo México defiende lo que es, porque es muy linda la historia de México. Te encuentras con datos fascinantes, con Pancho Villa, con Emiliano Zapata, o sea, con Sentimiento de la Nación, es un texto que me encanta de Morelos. Y a veces converso con vecinos, con amigos mexicanos y me dicen, ya sabes más de México que yo, porque yo le decía, ¿sabes qué día nació Morelos? No sé, pero ¿cómo que no sabes? ¿Y tú sí lo sabías? Y yo se lo decía y me decía, me decía, no manches, eres más mexicano que yo mismo. Y es muy lindo, es muy lindo cuando logras este sueño siendo migrante. Y decía, es el mayor sueño de un migrante, de un cubano y de cualquier migrante, que el país que te reciba te adopte después como un hijo más, con todos los derechos. ¿Y te hicieron el examen? ¿Un Sí, examen escrito? Es un examen múltiple, o sea, Ajá. de opción múltiple. Son 10 preguntas, te sientas en una computadora, son 10 preguntas y debes elegir, te dan 4 posibles respuestas. Y de esas 4 posibles respuestas debes elegir, por supuesto, ¿Qué te preguntaron, Michel? la correcta. Mira, me preguntaron, así que recuerdo, hace un año del examen, te preguntan de historia. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, la civilización mexicana que inventó el cero? Pues los mayas. Los mayas. O sea, me preguntan por qué día murió, por ejemplo, Emiliano Zapata. Bueno, 20 de julio del 23. Ese tipo de cosas. Sentimiento de la Nación. ¿Quién es el autor de la obra Sentimiento de la Nación? Y además estabas Morelos. involucrado y te gustaba. Y estaba involucrado. Y me salieron como 2 preguntas también. ¿Qué día murió? ¿Qué día? El natalicio de Morelos. Bueno, yo viví en Morelia 4 años y es... de pregunta también te preguntan cultura muy... comida típica. Me preguntaban, ¿qué se celebra el 5 de mayo? Pues la batalla de Puebla, yo soy de Puebla. Digo, todo estuvo de algún modo relacionado, ¿no? Como los astros ahí se unieron para que todo saliera bien. Y las contestaste todas y bien, por supuesto. Sí, gracias a Dios todo salió así. 10, obtuve 10 en el examen. Es un examen, lo encontré sencillo, pero porque me estuve muy bien preparado para enfrentarlo. Sí, por supuesto. Y ahora te notifican. ¿Cómo fue que te avisaron? ¿Te enviaron un correo electrónico? ¿Te avisan? ¿Cuál es la emoción que sentiste en ese momento cuando te avisan y posterior ya que tienes el documento? Cuando haces el examen, Secretaría te dice que tienes de 6 a 8 meses para recibir la carta. Hay un correo con una contraseña que ellos mismos te dan y con eso tú creas como un perfil y ahí vas viendo varios estatus, ¿no? Creo que son como 6 estatus: el trámite iniciado, los documentos han sido enviados a migración, a otras dependencias, y hasta que te llega la notificación última, ¿no? El estatus final, que es su carta ha sido aprobada y está en proceso de ser entregada. Ya te llega un correo con la fecha para ir a recogerla. Y es muy emocionante porque cuando uno llega a este trámite, al menos uno que es migrante, yo que soy cubano y que estaba esperando tanto, la funcionaria de Secretaría que firmo varios documentos, ya entrego no tengo ya mi forma migratoria, o sea, ya es un paso, ya soy ciudadano, claro. Ya no tengo. Ahora ya vas a tener un INE y pasaporte. INE y pasaporte mexicano. Sí. ¿Podemos verlo? Por supuesto, Michel, a ver si lo muestras a la cámara. Por supuesto. Para que la gente pueda ver exactamente tu documento. Ahí lo tienen. Secretaría de Relaciones Exteriores, Michel Cotto Layón, quien nació el 15 de abril de 1987, y ya de esta manera, según los artículos, pues ya le dan exactamente el nombramiento o su naturalización como ciudadano mexicano. Sí. Y ahora vienen más obligaciones, Michel. No, pues como mexicano también hay que entrarle, ¿no? No, yo siempre digo que ser un ciudadano de bien. Yo antes de ser mexicano, orgullosamente que ya lo soy, pago mis impuestos y seguir aportando. Yo creo que es importante ser un ciudadano de bien, con nuestro pequeño granito de arena, hacer de este país un país aún mejor. Ya también tengo el derecho de opinar políticamente, ¿por qué no? Claro, ya lo vas a poder hacer. De poder votar, ¿no? Yo creo que mantener la democracia, la libertad que existe en México, los derechos cívicos, no es perfecta ninguna democracia, pero hay que seguir haciendo. Pero hay que aportar algo. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? ¿Qué te dijo tu mamá? No, yo lo mantuve oculto con toda la familia, excepto con mis padres y con mi hermano. Ellos nada más lo sabían desde el año pasado que estaba con todo el proceso, pero bueno,
todos la familia, tengo mucha familia que está, muchos cubanos que están en Estados Unidos, también que están en México, la familia que tengo en Cuba, amigos muy felices, algunos amigos que me dijeron, fíjate Michel, estamos felices, México, tú ganaste, pero también ganó México, porque por tus valores, lo cual agradezco mucho y espero corresponder siempre a esta enorme responsabilidad que me ha dado este país. Y por supuesto vas a seguir documentando, porque esa es tu labor como creador de contenido. ¿Haces algo más que documentar, que youtuber? Soy youtuber y doy algunas clases de manera virtual. Todavía mantengo ahí mi profesión, pero esto me apasiona tanto que me dedico más tiempo a crear contenido, a documentar lo que estás viviendo. Yo creo, Mariano, que es una oportunidad para... sabemos que la información es un poder, es un arma tremendísima. Tú lo sabes, que tienes vasta experiencia. Y yo creo que con la información ser muy consecuentes con lo que decimos. La palabra tiene mucho poder y aprovechar esta oportunidad para expresar siempre la verdad y mostrar la verdad de México al mundo. Pues felicidades, Michel, bienvenido a tu casa, como siempre lo he dicho. Michel es una persona que obviamente logra su objetivo al documentar de manera objetiva, emocional también, porque también eso ha logrado que conectes con la gente cuando has logrado traer a tu familia poco a poco aquí a México, que al final, ya para ir cerrando esto, por el tiempo nos come, pues es tu objetivo, ¿no? En algún momento, si puedes, yo quisiera, traerte a tu familia, ¿verdad? Yo quiero que mi familia viva, mis aquí padres, mi hermano vivan en México. Ellos son ya residentes permanentes, pero es todo un proceso también de adaptación y de ciertas condiciones que hay que ir creando. Pero bueno, los sueños se alcanzan cuando se persevera. Sí, por supuesto, y en algún momento te vas a convertir en papá. Pues sí, ¿verdad? eso también yo y creo que... vas a tener tus hijos mexicanos. Exacto, claro. ya nacidos en México. Efectivamente. Michel, felicidades. Gracias Por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Felicidades. Pueden seguirlo a través de sus plataformas digitales y también a través de su canal de YouTube como Michel Crónicas, efectivamente, para que puedan ver el trabajo de Michel.